El mar Mediterráneo, un espacio de intercambio. El mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes para el ser humano debido a que es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo que facilita la navegación. Sus riberas tienen un clima templado con veranos secos y calurosos, así como inviernos con heladas y lluvias suficientes para la agricultura. Además, sus islas están a poca distancia de los territorios continentales, lo que ha facilitado el contacto entre los pueblos y el traslado de mercancías. Alrededor del Mediterráneo y en sus islas vivieron diversos pueblos: egipcios, fenicios, israelitas, griegos, cartagineses, romanos, entre otros, quienes fundaron reinos y ciudades que intercambiaron mercancías, pero también combatían entre sí. Algunos de ellos, como los fenicios, se especializaron en la construcción de barcos ligeros y resistentes. El transporte marítimo facilitó el comercio y la difusión de varias culturas, con lo que surgieron las dos importantes civilizaciones, la griega y la romana. Los griegos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del Mediterráneo, en el territorio que hoy ocupa Grecia, en las costas de Asia Menor, Turquía y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, Italia. Antes de que los primeros griegos llegaran a esta zona, en Creta ya había existido la cultura minoica. El pueblo cretense estaba constituido por navegantes que entraron en contacto con Egipto y Medio Oriente. Su ciudad capital era Cnosos, que alcanzó un desarrollo notable. Se cree que desapareció por terremotos o por la violenta erupción de un volcán en una isla cercana. Posteriormente surgió otra cultura en la ciudad de Micenas, entre 1250 y 1200 a.C. Los micénicos conquistaron la ciudad de Troya en Asia Menor. Este episodio inspiró el poema épico La Ilíada de Homero. Siglos después, esta región fue invadida por pueblos guerreros provenientes del norte llamados helenos. Los helenos o griegos no solo dominaron el área que antes ocupaban los cretenses y micénicos, sino que extendieron su influencia hacia territorios lejanos como Sicilia y la península ibérica. Además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como forma racional de comprender la realidad, las matemáticas, la arquitectura y la literatura. Muchos de esos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que son el origen de la civilización moderna. Las ciudades-estados. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares. Con el tiempo los clanes se aliaron y formaron comunidades. Aunque estaban separadas entre sí debido al relieve montañoso de la región, esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes, con gobierno y ejército propios. En griego antiguo, estas poblaciones eran llamadas polis. Todas las polis eran muy distintas entre sí. Podemos ver estas diferencias al comparar Esparta y Atenas, dos de las más importantes. Esparta estuvo gobernada por reyes. A los habitantes se les educaba para la guerra, por lo que debían ser fuertes y hábiles en el manejo de las armas. A las mujeres se les enseñaba a luchar igual que a los hombres y tenían derechos y libertades para elegir a sus esposos. Por su parte, en Atenas los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos. Los hombres no eran educados para la guerra y las mujeres no iban a la escuela. Solo podían salir acompañadas de sus familiares y no tenían derechos políticos. Aunque las ciudades-estado eran independientes y continuamente enfrentaban, también se unían cuando eran atacadas por enemigos comunes como el Imperio persa. La democracia griega. El término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas del siglo V a.C. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y en la elaboración de las leyes, por lo que podían elegir a quienes desempeñaban cargos públicos o bien ser elegidos para ello. También podían votar para desterrar a alguien por 10 años, ostracismo. Se consideraban ciudadanos solo a los hijos legítimos de padres atenienses. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derecho a participar en la vida política. La civilización helenística. Macedonia, una de las ciudades-estado griegas, se impuso sobre las demás. El rey macedonio Alejandro Magno encabezó la formación del Imperio Heleno en el siglo IV a.C., que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina
Egipto, Mesopotamia, el actual Afganistán y parte de la India. El imperio se dividió en varios reinos tras la muerte de Alejandro Magno, pero la influencia griega perduró varios siglos y dio lugar a la civilización helenística, la cual favoreció la difusión de la lengua, la religión, la filosofía, el arte, el sistema político griegos en la región oriental del Mediterráneo. El puerto egipcio de Alejandría se convirtió en uno de los principales centros de comercio e intercambio cultural del Mediterráneo. En este periodo, pueblos de distintas lenguas y regiones convivían en las ciudades como judíos, etíopes e indios, lo que generó el intercambio entre culturas. La civilización helenística llegó a su fin en el siglo I a.C., cuando Roma conquistó Egipto. Los romanos, varios grupos llamados latinos porque hablaban el latín, viajaron desde los Alpes hasta el actual territorio de Italia. Cuando llegaron los etruscos, ya se encontraban ahí. La unión de estos dos grupos dio origen al pueblo romano. Al asentarse en el centro de la península itálica, se concentraron en aldeas que se unieron para defenderse y comerciar. Así surgió la ciudad de Roma a mediados del siglo VIII a.C. En Roma convivieron varios grupos sociales: los patricios, personas con privilegios que podían votar en elecciones; los plebeyos, la población de escasos recursos; los libertos o trabajadores libres; y los esclavos. Las principales actividades eran la agricultura, la cría de ganado, la pesca, la navegación comercial y militar, y los oficios urbanos. De la monarquía al imperio. La historia de Roma se divide en tres periodos. El primero, de los años 753 a 509 a.C., corresponde a la monarquía. Gobernaba un rey que tomaba todas las decisiones y cuyo cargo era hereditario y vitalicio, es decir, de por vida. Durante este periodo, Roma fue gobernada por 7 reyes etruscos y latinos. El segundo periodo, la república, comenzó en el año 509 a.C. Entonces había un senado compuesto por 300 integrantes, el cual elegía a 2 cónsules y jueces superiores que dirigían el gobierno. Permanecían en el cargo por 1 año y tenían igual poder, aunque para tomar decisiones debían consultar al senado. La expansión de los romanos comenzó durante la república. Conquistaron varios pueblos y lograron el control del mar Mediterráneo. El contacto con otros pueblos les brindó experiencias políticas y administrativas y les permitió asimilar elementos de otras culturas, por ejemplo de la griega, de la cual tuvieron una influencia muy notable. La república llegó a su fin en el año 27 a.C., luego de que estallaran algunas guerras en las que distintos grupos luchaban por el poder. El imperio fue el último periodo de la civilización romana, abarcó del año 27 al 476 después de Cristo. El primer emperador fue el político militar César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, quien fue asesinado por los senadores al tratar de restablecer la monarquía durante la república. En esta última etapa, el gobierno estaba encabezado por el emperador, quien concentraba toda la autoridad. Era común conseguir el apoyo de los plebeyos mediante pan y circo, es decir, dándoles comida y diversiones como las luchas de los gladiadores en el Coliseo. La expansión y la organización del imperio. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países en Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a su organización y su control militar. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande que en lo político se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por el emperador. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. El denario de plata era la unidad monetaria de aquel imperio, que se empleó desde principios del siglo I hasta finales del siglo III después de Cristo, y el latín fue su idioma oficial. Roma no imponía credos. En los territorios conquistados toleraba sus costumbres y hasta permitía que mantuvieran a sus gobernantes, siempre y cuando considerara que no atentaban contra la seguridad del imperio, como ocurrió con los cristianos. En el año 250 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en 2 partes para facilitar su administración y defensa: Occidente y Oriente. Posteriormente, en 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El imperio romano de Occidente cayó
en el año 476 después de Cristo por las invasiones de los bárbaros, pueblos guerreros de lo que hoy es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital. Vamos a hablar ahora de la vida cotidiana en Roma. La antigua ciudad de Roma llegó a tener 1 millón de habitantes, por lo que requería servicios urbanos de agua, vivienda, entre otros. El agua que llegaba a Roma se transportaba por acueductos desde los montes Apeninos, ubicados a 45 kilómetros de distancia. Los ciudadanos ricos gastaban grandes sumas de dinero para conseguir altos cargos en el gobierno, aunque también podían estudiar leyes o medicina. Tenían esclavos que trabajaban en sus propiedades agrícolas o en sus casas. Hubo rebeliones que fueron reprimidas violentamente. En las ciudades se practicaban oficios como herrería, artesanía, actuación, enseñanza, entre otros. En el campo la mayoría de las personas se dedicaban al cultivo y a la cría de animales domésticos.